Mi esposo me escribió: «No necesitas venir, mi madre no te quiere aquí». Y esto pasó justo después de que pagué la nueva mansión de mi suegra. Le respondí: «Entendido». Pero una hora después hice esto: «¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal». Déjenme contarles cómo llegué a este momento. Todo comenzó 3 meses atrás, cuando recibí esa llamada que cambiaría todo. Era un martes por la mañana. Estaba tomando mi café en la terraza de nuestra casa en Guadalajara, viendo las bugambilias que había plantado hace 15 años. El teléfono sonó. «Esperanza, mijita», era la voz quebrada de mi suegra, Dolores. «Ya no puedo más. El médico dice que necesito cuidados especiales, pero no tengo dinero para una casa nueva. Mi casita se está cayendo a pedazos». Dolores había sido viuda por 5 años. Roberto, mi esposo, era su único hijo, y desde que murió mi suegro, ella vivía sola en una casita humilde en las afueras de la ciudad. Siempre había sido orgullosa, pero esa mañana sonaba derrotada. «Dime cuánto necesitas», le dije sin pensar, «porque así soy yo, ¿verdad? La tonta que siempre dice que sí». «Es que la casa que me gusta cuesta 800,000 pesos. Sé que es mucho dinero, pero tiene jardín y está cerca del hospital». 800,000 pesos. Era exactamente la cantidad que tenía ahorrada de mi herencia, el dinero que mi papá me había dejado después de vender su pequeño negocio de carpintería. Roberto no sabía que tenía esa cantidad guardada en una cuenta separada. «No te preocupes, suegra, yo me encargo». Colgué el teléfono y me quedé ahí sentada, preguntándome si había perdido la cabeza. Pero Dolores había estado ahí cuando Roberto tuvo el accidente hace 3 años, cuando pasamos meses sin saber si caminaría otra vez. Me había cuidado cuando tuve la operación del corazón. Era familia. Esa tarde, cuando Roberto llegó del trabajo, le conté sobre la llamada. «¿Y qué le dijiste?», preguntó, sirviéndose un vaso de agua fría. «Que íbamos a ayudarla». Roberto se quedó callado por un momento. «Esperanza, mi amor, sabes que no tenemos ese dinero en efectivo. Tendríamos que pedir un préstamo». «Ya lo resolví. Usé mis ahorros». Se volteó hacia mí con los ojos muy abiertos. «¿Cuáles ahorros?». «La herencia de mi papá. Pagué toda la casa esta mañana». Roberto se sentó en el sofá, como si necesitara procesar lo que acababa de escuchar. «Esperanza, eso era tu dinero, el dinero de tu padre, y ahora es el dinero que va a hacer feliz a tu mamá en sus últimos años». Lo que no sabía en ese momento era que Roberto había llamado inmediatamente a su hermana Carolina, la que vive en Estados Unidos. No sabía que esa misma noche Carolina le había gritado por teléfono que yo era una interesada que estaba comprando mi lugar en la familia. Tampoco sabía que al día siguiente Roberto había ido a casa de su madre sin decirme nada. Lo que descubrí después me dejó helada. Una semana después de pagar la casa, fui al supermercado y me encontré con Lupita, la vecina de Dolores. Se veía incómoda cuando me vio. «Ay, Esperanza, qué bueno verte», me dijo, pero no me miraba a los ojos. «Hola, Lupita. ¿Cómo está Dolores en su casa nueva?». Lupita se puso más nerviosa. «Pues, está bien, está bien. Oye, tengo prisa, luego platicamos». Se fue casi corriendo. Raro. Esa tarde, decidí ir a visitar a Dolores a su casa nueva. Era realmente hermosa, con ventanales grandes y un jardín precioso. Toqué el timbre y esperé. Escuché pasos adentro, pero nadie abría. Toqué otra vez. «¿Dolores?». «Soy yo, Esperanza». Silencio total. Saqué mi teléfono y la llamé. Escuché el teléfono sonar dentro de la casa, pero nadie contestó. Al día siguiente, Roberto llegó tarde del trabajo. Se veía tenso. «¿Cómo está tu mamá?», le pregunté. «Fui a visitarla ayer, pero no estaba». «Estaba... en el doctor». «¿Todo el día?». Roberto se sirvió una cerveza y se sentó frente al televisor. «Esperanza, mi mamá necesita tiempo para adaptarse a la casa nueva. Está muy agradecida contigo, pero también se siente abrumada». Algo en su tono no me gustó. «¿Abrumada por qué?». «Por toda la atención. Prefiere estar tranquila unos días». Durante las siguientes 2 semanas, intenté contactar a Dolores varias veces. Sus llamadas iban directo al buzón. Cuando pasaba por su casa, las cortinas estaban cerradas. Roberto tenía siempre una excusa diferente: que estaba enferma, que estaba visitando a una prima, que el médico le había recomendado reposo. Hasta que un domingo en la mañana,
Viendo el periódico, vi algo que me partió el alma. En la sección social había una foto de una reunión familiar. Era Dolores, sonriendo, rodeada de sus hermanas y algunos primos. El pie de foto decía: Doña Dolores Mendoza celebra el cumpleaños de su hermana Esperanza en su nueva residencia. La fecha era de 3 días atrás, el día que Roberto me había dicho que su mamá estaba en el hospital con una infección estomacal. Cerré el periódico y fui a la cocina, donde Roberto estaba haciendo huevos rancheros. «Roberto», le dije, poniendo el periódico frente a él, «¿no me dijiste que tu mamá estaba enferma el jueves?» Roberto miró la foto y se puso pálido. Debe ser una foto vieja. La fecha está ahí mismo, Roberto. Jueves 15 de octubre, ayer». Dejó la espátula en el sartén y se volteó hacia mí. Por primera vez en 23 años de matrimonio, vi algo en sus ojos que no reconocí. Culpa. Esperanza, es complicado. ¿Qué es complicado? ¿Decirme la verdad? Roberto se quedó callado por un largo rato. Luego suspiró profundamente. Mi familia piensa que no deberías ir a la casa por un tiempo. Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Por qué? Carolina dice que mi mamá se siente incómoda, que siente que le debes algo ahora, por la casa. ¿Que le debo algo? Yo le regalé la casa. Roberto levantó las manos. Yo sé, pero Carolina dice que mi mamá no quería caridad, que se siente humillada. Me senté en una silla porque las piernas no me sostenían. Entonces, ¿tu familia prefiere que me mantenga alejada de la casa que yo pagué? Es temporal. Esperanza, solo hasta que las cosas se calmen. Miré a mi esposo, al hombre con quien había compartido más de 2 décadas, y sentí que no lo conocía. ¿Y tú qué opinas, Roberto? Roberto miró hacia la ventana, evitando mis ojos. Creo que debemos respetar los sentimientos de mi mamá. En ese momento supe que algo había cambiado para siempre, pero lo que no sabía era que esto era solo el comienzo. El domingo 27 de octubre recibí el mensaje que me destrozó. Roberto había ido al trabajo temprano. Supuestamente tenían una junta urgente. Era raro porque nunca trabajaba domingos, pero últimamente todo era raro. Estaba arreglando el jardín cuando llegó el mensaje de WhatsApp. «Hola, Esperanza. Hoy es el cumpleaños de mamá. Vamos a hacer una comida familiar a las 2:00 en su casa nueva. Solo familia cercana». Lo leí 3 veces antes de entender completamente lo que decía. Era Roberto quien escribía. Mi esposo. Me estaba invitando a la casa que yo había pagado para ver a su madre en su cumpleaños. Como si fuera una extraña pidiendo permiso. Le respondí: «¿A qué hora paso por ti? Mejor nos vemos allá. Tengo que ayudar con unas cosas primero». Típico. Siempre había una razón para mantenerme separada últimamente. Me arreglé con especial cuidado ese día. Me puse el vestido azul que Roberto siempre decía que me quedaba bonito. Me pinté las uñas y hasta me fui a la peluquería en la mañana. Si iba a enfrentar a la familia, iba a verme impecable. Compré un pastel carísimo en la mejor pastelería de la ciudad y flores frescas. Porque soy tonta así, ¿verdad? Siempre tratando de comprar el cariño que deberían darme gratis. Llegué a la casa a las 2:15. Habían varios carros estacionados afuera. El carro de Carolina, que había venido desde Estados Unidos. El carro de Javier, el primo favorito de Roberto. Otros que no reconocí. Toqué el timbre con mis flores en una mano y el pastel en la otra. Carolina abrió la puerta. Me miró de arriba abajo con esa sonrisita que siempre ponía cuando me veía. «Ay, Esperanza, ¿llegaste?» «Claro que llegué. Es el cumpleaños de Dolores». Sí, pasa». Entré a la sala y vi a toda la familia reunida. Dolores estaba sentada en el sofá principal, rodeada de sus hermanas. Roberto estaba parado junto a la ventana, hablando con Javier. Cuando me vio, su expresión cambió. Se veía culpable. «Feliz cumpleaños, Dolores», dije, acercándome con las flores. Dolores me miró, pero no sonrió. «Gracias, Esperanza». Me quedé parada ahí, esperando el abrazo que nunca llegó, esperando que alguien me ofreciera un lugar donde sentarme. Pero todos siguieron con sus conversaciones como si yo fuera invisible. Carolina tomó las flores de mis manos. «Qué bonitas. Las voy a poner en agua». Se fue a la cocina y no regresó en 10 minutos. Me senté en una silla individual, apartada del grupo. Roberto seguía evitando mirarme. Las hermanas de Dolores hablaban de sus nietos, de sus viajes, de todo menos de mí. De vez en cuando, una me dirigía una sonrisa falsa y seguía con su conversación.
Después de una hora tortuosa, sirvieron la comida. Había 2 mesas, la mesa grande en el comedor para la familia y una mesita pequeña en la cocina donde me pusieron a mí, con los niños pequeños. Me senté ahí, cortando mi pollo en silencio, preguntándome cómo había llegado a esto, cómo había pasado de ser la nuera querida a ser la extraña incómoda en una casa que yo había pagado. Escuchaba las risas que venían del comedor, las anécdotas que compartían, la alegría en la que yo no estaba incluida. Cuando terminé de comer, fui al baño a retocarme el maquillaje. Tenía los ojos rojos, pero no iba a darles el gusto de verme llorar. Al salir del baño, escuché voces en la cocina. Era Carolina hablando con una de las tías. No sabemos cuáles son sus verdaderas intenciones. Nadie regala 800,000 pesos sin esperar algo a cambio. Ay, pero la pobre se ve sincera, respondió la tía. ¿Sincera? Mira, tía, Roberto nos contó que ella guardó ese dinero en secreto durante años. ¿Qué clase de esposa esconde dinero de su marido? Eso habla de su carácter. Pero ayudó a Dolores, o está comprando su lugar en la herencia. Piénsalo. Dolores ya está grande. Cuando se muera, ¿quién crees que va a reclamar esta casa? Me quedé paralizada escuchando esas palabras. ¿Herencia? ¿Pensaban que yo había pagado la casa para quedarme con ella después? Regresé a la sala con las piernas temblorosas. Roberto estaba sentado al lado de su madre, riéndose de algo que había dicho Javier. Me acerqué a él. «Roberto, ¿podemos hablar un momento?» Roberto se disculpó y salimos al jardín. «¿Escuchaste lo que está diciendo tu hermana?», le pregunté en voz baja. «¿Qué está diciendo?» «Que pagué la casa para quedarme con la herencia de tu mamá». Roberto miró hacia la casa y luego hacia mí. «Esperanza, Carolina está preocupada, nada más». «¿Preocupada? Está diciendo que soy una interesada». «Nadie está diciendo eso. La escuché yo misma». Roberto se quedó callado por un momento. Luego me puso una mano en el hombro. «Mira, mi amor, quizás sería mejor que te fueras. La tensión se puede cortar con cuchillo. Y no quiero que mi mamá se sienta incómoda en su cumpleaños». Las palabras me golpearon como un martillo. «¿Me estás corriendo?» «No te estoy corriendo. Te estoy pidiendo que seas comprensiva». Miré hacia la ventana de la sala, donde toda la familia seguía riéndose y pasándola bien. Sin mí. «Entendido», le dije. «Me voy». Entré, me despedí cortésmente de Dolores, que apenas me volteó a ver. Tomé mi bolsa y salí de la casa. En el camino de regreso lloré como no había llorado en años. Pero también sentí algo más, algo que crecía en mi pecho como un fuego pequeño. Coraje. Esa noche, cuando Roberto llegó a la casa, yo estaba esperándolo con una decisión tomada. «Quiero el dinero de regreso», le dije a Roberto cuando entró por la puerta esa noche. Roberto se quitó los zapatos y me miró confundido. «¿Qué dinero?» «Los 800,000 pesos que pagué por la casa de tu madre». Se sentó pesadamente en el sofá. «Esperanza, no podemos hacer eso. El dinero ya se usó. Entonces, dile a tu familia que vendemos la casa». «¿Estás loca? No vamos a dejar a mi mamá en la calle». Me senté frente a él, con las manos cruzadas. «Tu familia me ha dejado muy claro que no soy bienvenida en esa casa, Roberto, que soy una interesada, que estoy comprando herencias, que incómodo a tu santa madre». «Esperanza, entonces perfecto. Si no quieren mi dinero, me lo devuelven». Roberto se pasó las manos por la cara. «Mi amor, estás exagerando. Carolina estaba nerviosa, nada más. No quiso decir, ¿sabes qué es lo que más me duele?» «¿Roberto?», lo interrumpí. «No es lo que dijo Carolina. Es que tú no me defendiste». Roberto se quedó callado. 23 años de matrimonio, y cuando tu hermana me atacó, tú te quedaste callado. Cuando me pusieron en la mesa de los niños, tú no dijiste nada. Cuando me corriste del cumpleaños de tu mamá, tú pensaste que era lo correcto. No te corrí. Me dijiste que me fuera». Roberto se levantó y empezó a caminar por la sala. Está bien, está bien. Quizás manejé mal la situación, pero también entiéndeme, Esperanza. Es mi familia. ¿Y yo qué soy?». Se detuvo y me miró. Por un momento pensé que iba a decir algo dulce, algo que arreglara todo. «Eres mi esposa, pero ellos son mi sangre». Y ahí estaba. La verdad que había estado evitando ver todos estos años. Para Roberto, yo siempre iba a ser la segunda opción. «Perfecto», le dije, levantándome. «Entonces quédate con tu sangre, y yo me quedo con mi dinero». Esa noche dormimos en cuartos separados por primera vez en nuestro matrimonio.
A la mañana siguiente, Roberto se fue al trabajo sin desayunar. Yo me quedé en casa pensando. No podía recuperar el dinero, eso lo sabía, pero sí podía hacer algo más. Llamé a mi abogado, licenciado Herrera, un hombre mayor que había sido amigo de mi papá. Esperanza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Licenciado, necesito preguntarle algo sobre una propiedad. Dime, si yo pago completamente una casa, pero la escritura está a nombre de otra persona, ¿tengo algún derecho legal? Hubo una pausa. ¿Estamos hablando hipotéticamente? No exactamente. Esperanza, ven a mi oficina. Esto es algo que debemos revisar con cuidado. Esa tarde, en su oficina, le conté toda la historia. El licenciado Herrera me escuchó en silencio, tomando notas. Esperanza, déjame ver si entiendo. Tú pagaste 800,000 pesos por una casa. Tienes todos los comprobantes de transferencia, pero la escritura está a nombre de tu suegra. Correcto. ¿Y tu esposo sabía de la transacción? Sí. Él estaba presente cuando hice la transferencia. ¿Tienes testigos de eso? Sí, la empleada del banco. Y tengo los mensajes de WhatsApp donde mi suegra me pidió ayuda y yo le confirmé que pagaría la casa. El licenciado revisó unos libros grandes que tenía en su escritorio. Mira, Esperanza, legalmente esto se llama pago por cuenta de tercero. Según el artículo 1640 del Código Civil, cuando una persona paga una deuda ajena, puede reclamar ese pago. Entonces puedo recuperar mi dinero. Puedes hacer más que eso. Puedes reclamar la propiedad misma. Tienes derecho a que se reconozca tu participación en la compra. En casos como este, los tribunales pueden ordenar que se te reconozca como copropietaria o que se te reembolse el dinero con intereses. Sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. ¿Cuánto tiempo tomaría un proceso así? Unos 6 meses, máximo 1 año. Pero Esperanza, esto va a crear un problema serio en tu familia. Licenciado, le dije, el problema ya existe. Yo solo voy a solucionarlo. Esa noche, cuando Roberto llegó a la casa, yo estaba sentada en la mesa del comedor con una copia del documento que había firmado en la oficina del licenciado Herrera. ¿Qué es eso?, preguntó Roberto, viendo el papel. Es una demanda civil contra tu madre por restitución de propiedad. Roberto se puso pálido. Esperanza, no puedes hablar en serio. Muy en serio. Vas a demandar a mi mamá de 74 años. Voy a recuperar mi dinero. Tu mamá puede quedarse en la casa pagándome renta, o puede venderla y devolverme lo que es mío. Roberto se sentó frente a mí, con las manos temblorosas. Esperanza, esto va a destruir a mi familia. Tu familia ya me destruyó a mí. Roberto, es mi turno. Roberto tomó el documento y lo leyó rápidamente. Sus ojos se fueron agrandando con cada línea. Esperanza, esto dice que también me estás demandando a mí. Correcto. Tú fuiste cómplice de todo. Tú sabías que yo pagué esa casa y permitiste que tu familia me tratara como una extraña. Pero yo soy tu esposo. Y yo era tu esposa cuando me humillaron en esa casa. ¿Dónde estaba el esposo protector ese día? Roberto dejó caer el documento en la mesa. No puedo creer que llegues a este extremo. Pues créelo, Roberto. Y esto es solo el comienzo. Me levanté y me dirigí a nuestro cuarto. En la puerta me volteé. Por cierto, hablé con Carolina esta tarde. Le expliqué la situación legal. Tiene hasta el viernes para decidir si quieren llegar a un acuerdo o si prefieren verse conmigo en los tribunales. ¿Qué te dijo? Sonreí por primera vez en semanas. Que me iba a llamar mañana temprano. Pero lo que Carolina me dijo al día siguiente me dejó sin palabras. La llamada de Carolina llegó a las 7 de la mañana. Esperanza, tenemos que hablar. Su voz sonaba diferente. Ya no tenía esa arrogancia de siempre. Sonaba nerviosa. Te escucho, Carolina. Mira, Roberto nos contó de tu amenaza legal. No es una amenaza, es una realidad. Hubo una pausa larga. ¿Podemos vernos hoy? Tú, Roberto, mi mamá y yo, para resolver esto como familia. ¿Ahora sí soy familia? Otra pausa. Esperanza, por favor, no queremos problemas legales. Perfecto. En casa de Dolores, a las 3 de la tarde. Y Carolina, que esté tu mamá presente. Quiero que escuche todo. Colgué el teléfono y sonreí. Por fin tenían miedo. Y tenían razones para tenerlo. Esa mañana me arreglé como si fuera a una guerra. Traje sastre gris, tacones, el cabello recogido en un moño perfecto.
Me veía como la mujer de negocios exitosa que había sido antes de casarme con Roberto, porque eso era algo que ellos siempre habían olvidado convenientemente. Antes de conocer a Roberto, yo tenía mi propia agencia de publicidad, pequeña, pero próspera. La vendí cuando nos casamos porque Roberto quería que fuera ama de casa dedicada. Otro error que había cometido. Llegué a la casa puntual. Roberto ya estaba ahí, se veía terrible, tenía ojeras y no se había afeitado. Carolina estaba sentada junto a Dolores, quien se veía confundida y asustada. «Esperanza», dijo Carolina cuando entré, «gracias por venir. Gracias por invitarme a mi casa». El comentario hizo que todos se removieran incómodos en sus asientos. «Bueno», continuó Carolina, «queremos entender exactamente qué es lo que quieres». Saqué una carpeta de mi bolsa y la puse en la mesa de centro. «Quiero una de 3 cosas. Primera opción, me regresan los 800,000 pesos más intereses legales. Segunda opción, me reconocen como propietaria del 50% de esta casa. Tercera opción, nos vemos en el juzgado y que un juez decida». Dolores se veía más confundida. «Mija, no entiendo. ¿Tú no me regalaste la casa?». Miré a la pobre señora y por primera vez en semanas sentí compasión genuina. «Dolores, yo pagué tu casa porque te quiero y porque eres familia, pero tu familia decidió que yo no soy bienvenida aquí. Entonces, si no soy familia, esto es una transacción comercial». «Pero, mija...». «No, Dolores, déjame explicarte lo que pasó después de que pagué tu casa». Durante los siguientes 10 minutos les conté todo. El aislamiento, las mentiras, el cumpleaños donde me trataron como una extraña, los comentarios sobre mis verdaderas intenciones. Todo. Dolores se fue poniendo más pálida con cada palabra. «Carolina», dijo finalmente, «¿es cierto eso?». Carolina no respondió. Miró hacia el suelo. «¿Roberto?», preguntó Dolores. Roberto también evitó su mirada. «Mamá, es complicado». «No es complicado», gritó Dolores, y todos nos sorprendimos. Nunca había escuchado a esa mujer levantar la voz. «Esperanza pagó mi casa, y ustedes la trataron como una extraña». Se volteó hacia mí con lágrimas en los ojos. «Mija, yo no sabía nada de esto. Carolina me dijo que era mejor no verte por un tiempo porque estabas pasando por problemas emocionales». Miré a Carolina con furia. «¿Problemas emocionales?». Carolina finalmente habló, pero su voz sonaba débil. Pensé que era lo mejor para todos». «¿Lo mejor? ¿Mentirle a tu madre sobre mí? Es que no entendía por qué habías guardado tanto dinero en secreto. Me parecía sospechoso». «¿Sospechoso que ahorrara la herencia de mi padre? Sospechoso que no le dijeras a Roberto». Me levanté de mi asiento. «¿Sabes qué, Carolina? Tienes razón. Debí haberle dicho a Roberto sobre mi dinero. Así él habría podido consultarles a ustedes antes de que yo decidiera qué hacer con mi herencia». Roberto finalmente habló. «Esperanza, por favor». «No, Roberto. Tu hermana está preocupada por mis secretos. Pues déjame contarle otro secreto». Saqué otro documento de mi carpeta. «Este es el testamento de mi padre. Aquí dice claramente que me dejó 1,200,000 pesos, no 800,000. Carolina se puso pálida. «¿Qué? Así es. Tengo 400,000 pesos más guardados que ustedes no saben que existen». Dolores se llevó la mano al pecho. «¿Por qué no usaste todo el dinero para mi casa?». «Porque, Dolores, después de 23 años de matrimonio, he aprendido que una mujer siempre debe tener dinero propio para emergencias». Miré a Roberto directamente a los ojos. «Y creo que esta califica como una emergencia». El silencio en la sala era ensordecedor. Finalmente, Carolina habló. ¿Qué quieres que hagamos?» «Ya les dije. Ustedes deciden». Dolores se levantó con dificultad de su asiento. «Carolina, Roberto, pueden irse. Quiero hablar con Esperanza a solas». Carolina protestó. «Mamá, no creo que... He dicho que se vayan». Roberto y Carolina se fueron, pero pude ver por la ventana que se quedaron parados en el jardín, claramente tratando de escuchar nuestra conversación. Dolores se sentó junto a mí en el sofá. «Mija, perdóname. No me tienes que pedir perdón, Dolores. Tú no hiciste nada malo». «Sí hice algo malo. Les creí a mis hijos en lugar de confiar en ti». Tomó mis manos entre las suyas. Tenía las manos frías y arrugadas, pero su agarre era firme. «Esperanza, esta casa es tuya. Legalmente, moralmente, de todas las maneras.
Yo voy a ir mañana al notario y voy a agregar tu nombre a la escritura como copropietaria. Dolores, no tienes que... Sí tengo que. Y además, voy a hacer algo más. Se levantó y fue hacia un cajón del comedor. Sacó una caja pequeña de madera. Esta es la alianza de matrimonio de mi esposo. Era de su madre. Siempre pensé dársela a Roberto para que te la diera a ti cuando se casaran, pero Carolina me convenció de guardarla para una futura nuera más apropiada. Me enseñó un anillo precioso, de oro blanco con pequeños diamantes. Quiero que lo tengas tú, porque tú eres la nuera que yo siempre quise tener. Empecé a llorar, pero no de tristeza. Era alivio, era validación, era justicia. Gracias, Dolores. No, gracias a ti, mija, por enseñarme que mi familia estaba actuando mal. Se acercó a la ventana y les gritó a Roberto y Carolina. «¡Vengan acá!». Entraron con caras de preocupación. «Mañana voy a ir al notario con Esperanza. Ella va a ser copropietaria de esta casa, y ustedes dos me van a explicar por qué pensaron que tenían derecho a tratarla mal después de todo lo que ha hecho por nosotros». Carolina empezó a protestar. «Mamá, cállate. He vivido 74 años y nunca me había sentido tan avergonzada de mis propios hijos». Roberto se acercó a mí. «Esperanza, yo...». «No, Roberto, ahora no». Recogí mis cosas y me dirigí a la puerta. «Mañana a las 10 en el notario, Dolores. Te paso la dirección». En la puerta me volteé una última vez. «Ah, y Roberto, cuando llegues a la casa esta noche, vamos a tener una conversación muy seria sobre nuestro matrimonio. Porque resulta que cuando una mujer recupera su dignidad, también recupera su claridad para ver las cosas que había estado ignorando. Y lo que iba a descubrir esa noche sobre mi esposo me iba a cambiar la vida para siempre». Esa noche, Roberto no llegó a casa hasta las 11. Yo estaba esperándolo en la sala, con una copa de vino tinto y todos los documentos del notario esparcidos en la mesa de centro. Había tenido 4 horas para pensar, y las conclusiones a las que había llegado no me gustaban nada. «Esperanza», dijo Roberto al verme. «¿Podemos hablar mañana? Estoy muy cansado». «Siéntate, Roberto». Algo en mi tono le hizo entender que no era una sugerencia. Se sentó frente a mí, evitando mirar los papeles. «Mira, sé que estás molesta». «No estoy molesta, Roberto. Estoy decepcionada». Tomé un sorbo de vino y lo miré directamente a los ojos. «En 23 años de matrimonio, ¿cuántas veces me has mentido?» «Esperanza, yo nunca...». «Te hice una pregunta simple. ¿Cuántas veces?». Roberto se pasó las manos por el cabello. «No sé de qué hablas». «Hablemos de tu hermana Carolina entonces. Hoy me enteré de que ella le dijo a tu mamá que yo estaba pasando por problemas emocionales. ¿Tú sabías eso?». Roberto se quedó callado. «Roberto, ¿sabías que tu hermana le mintió a tu mamá sobre mí?». «Yo...». Carolina estaba preocupada. «Esa no es la pregunta. La pregunta es si tú sabías que me estaba calumniando». Roberto suspiró profundamente. «Sí, lo sabía». «¿Y no pensaste que debías decírmelo?». «Pensé que sería mejor manejarlo en familia». «¿En familia? ¿Y yo no soy familia?». Roberto se levantó y empezó a caminar por la sala. «Esperanza, esto se está saliendo de control. Mira lo que está pasando. Mi mamá está enojada con Carolina. Carolina está furiosa contigo, y ahora tú me estás interrogando como si fuera un criminal. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Roberto? ¿Qué? Que en ningún momento te he escuchado decir que defendiste mi honor. En ningún momento me has dicho que les dijiste a tu hermana que estaba equivocada. En ningún momento me has dado la razón». Roberto se detuvo frente a la ventana. «Esperanza, tú tienes que entender la posición en la que me pusiste. De repente apareces con 800,000 pesos que yo no sabía que existían. ¿Te molesta que tuviera dinero ahorrado? Me molesta que me lo hayas escondido». «No te lo escondí, simplemente nunca preguntaste». Roberto se volteó hacia mí con una expresión que no había visto antes. «¿Qué más me estás escondiendo?». «¿Esperanza?». La pregunta me tomó por sorpresa. «¿Qué? Si tenías 800,000 pesos guardados sin decirme, y ahora resulta que tienes 400,000 más. ¿Qué más hay que yo no sepa?». Ahí estaba. La verdadera razón por la que Roberto se había puesto del lado de su hermana. No era lealtad familiar. Era codicia. ¿Estás molesto porque tengo dinero propio o porque no puedes controlarlo? Estoy molesto porque después de 23 años de matrimonio no sabía que mi esposa era rica. No soy rica, Roberto. Tengo ahorros. 1,200,000 pesos no son ahorros, Esperanza. Es una fortuna». Se acercó y se sentó frente a mí otra vez.
Su expresión había cambiado. Ya no se veía culpable. Se veía ambicioso. ¿Sabes cuántas cosas podríamos hacer con ese dinero? Podríamos remodelar la casa, comprar un carro nuevo, irnos de vacaciones a Europa. Podríamos, le dije calmadamente. Pero no lo vamos a hacer. ¿Por qué no? Porque ese dinero no es tuyo. Roberto. Roberto se recostó en el sofá. Somos casados, Esperanza. Lo que es tuyo es mío y lo que es mío es tuyo. ¿En serio? ¿Y por qué cuando yo pagué la casa de tu mamá nadie dijo, lo que es de Esperanza es de la familia? ¿Por qué todos actuaron como si yo fuera una extraña con intenciones ocultas? Roberto no respondió. Te voy a hacer otra pregunta, Roberto, y quiero una respuesta honesta. ¿Tú sabías que Carolina iba a reaccionar mal cuando pagara la casa de tu mamá? Roberto miró hacia el techo. Carolina siempre ha sido protectora con mi mamá. Esa no es la pregunta. Sí, sabía que no le iba a gustar. ¿Y no pensaste en advertirme? Pensé que se le pasaría. Me terminé el vino de un trago. ¿Sabes qué pienso yo, Roberto? ¿Qué piensas? Pienso que tú y tu hermana planearon todo esto. Roberto se puso pálido. ¿Cómo puedes pensar eso? Pienso que cuando les dijiste que yo había pagado la casa, ustedes se pusieron de acuerdo para hacerme sentir incómoda hasta que me fuera. Pienso que la idea era que yo pagara la casa y luego me mantuviera alejada para que ustedes la controlaran. Esperanza, estás siendo paranoica. ¿Paranoica? Roberto, durante 3 semanas me dijiste que tu mamá estaba enferma para que no la visitara. Durante 3 semanas me mentiste sobre reuniones familiares. Durante 3 semanas actuaste como si yo fuera el problema. Me levanté y recogí los documentos de la mesa. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? ¿Qué? Que creo que todavía me estás mintiendo sobre algo más. Roberto se quedó muy quieto. No sé de qué hablas. ¿En serio? Porque hoy, cuando le dijiste a tu mamá que íbamos a resolver esto como familia, sonabas como si ya tuvieras un plan. No tengo ningún plan. Esperanza. Entonces no te importará que mañana, después de ir al notario con tu mamá, me dé una vuelta por tu oficina para saludar a tus compañeros de trabajo. Roberto se puso más pálido. ¿Por qué harías eso? No sé, Roberto. ¿Por qué no debería hacerlo? Roberto se levantó rápidamente. Mira, Esperanza, ha sido un día muy largo para todos. ¿Por qué no mejor nos vamos a dormir y mañana hablamos con cabezas más frías? Perfecto, le dije. Yo voy a dormir en la recámara de huéspedes. ¿Por qué? Porque necesito espacio para pensar. Y porque francamente, Roberto, después de todo lo que ha pasado, no sé si todavía confío en ti. Roberto se quedó parado en medio de la sala mientras yo subía las escaleras. Antes de llegar a la recámara de huéspedes, me volteé. Ah, y Roberto, mañana en la mañana voy a revisar nuestros estados de cuenta bancarios. Los míos y los tuyos. ¿Para qué? Porque si vamos a hablar de secretos y dinero, mejor que todo esté claro desde el principio. Esa noche no pude dormir. Tenía la sensación de que había algo más, algo que Roberto no me estaba diciendo. Y cuando una mujer de mi edad tiene una corazonada, es mejor hacerle caso. A la mañana siguiente, descubrí que tenía razón en desconfiar. A las 8 de la mañana. Mientras Roberto se duchaba, revisé su computadora. No estaba espiando. Bueno, técnicamente sí estaba espiando, pero después de todo lo que había pasado, creo que tenía derecho. Además, Roberto nunca había puesto contraseña a su computadora, porque entre esposos no debe haber secretos. ¡Qué ironía! Abrí su navegador y revisé su historial. Las primeras páginas eran normales, noticias, deportes, videos de YouTube. Pero después, encontré algo que me heló la sangre. ¿Cómo sacar dinero de una cuenta conjunta sin que se entere el otro cónyuge? Derechos de herencia en matrimonio sin testamento. ¿Puede una esposa reclamar dinero que el esposo heredó después del matrimonio? Y la más reveladora, ¿cómo anular una demanda civil por restitución de propiedad? Roberto había estado investigando cómo manejar mi dinero, y no exactamente para protegerlo. Seguí navegando y encontré algo más preocupante. Emails. Había una cadena de correos entre Roberto y Carolina de los últimos 2 meses. Los leí con el corazón acelerado. Carolina. Roberto, mamá me dice que Esperanza va a pagar la casa. ¿Estás seguro de que es buena idea? Roberto. Creo que es perfecto. Una vez que el dinero esté invertido en bienes raíces, será más fácil manejarlo. Carolina. ¿Qué quieres decir con manejarlo? Roberto. Mira,
Esperanza tiene más de 1 millón de pesos guardados. Si ella paga la casa de mamá, técnicamente esa casa entra al patrimonio familiar. Y si algo le pasa a mamá, Esperanza va a tener que compartir la herencia conmigo de todas formas. Carolina, ¿y si ella se da cuenta? Roberto, por eso necesito tu ayuda. Tenemos que hacer que se sienta incómoda visitando a mamá, pero sin que parezca obvio. Si ella se aleja voluntariamente, será más fácil manejar la situación cuando llegue el momento. Me quedé paralizada leyendo esos emails. Roberto había planeado todo. No era solo complicidad con Carolina, era una estafa completamente premeditada. Seguí leyendo. Carolina, ¿y si ella se resiste? Esperanza puede ser muy terca cuando quiere. Roberto, tengo otras opciones. Estoy revisando las leyes de matrimonio. En el peor de los casos, puedo solicitar divorcio y reclamar la mitad de sus bienes como gananciales. Carolina, ¿después de 23 años? Ella se va a defender. Roberto, no si tiene una buena razón para querer el divorcio rápido. He estado investigando algunas cosas, opciones para hacer que las cosas se pongan difíciles para ella si no coopera. Ese último email tenía fecha de la semana pasada. Escuché que Roberto cerró la regadera. Rápidamente cerré la computadora y bajé a la cocina. Cuando él bajó, yo estaba preparando café como si nada hubiera pasado. «Buenos días», me dijo, dándome un beso en la mejilla. «Buenos días, Roberto». Lo miré desayunar y me pregunté cómo había vivido 23 años con un hombre que podía planear algo así tan fríamente. «¿A qué hora tienes la cita con el notario?», preguntó. «¿A las 10? ¿Quieres que te acompañe?» «No, gracias. Tu mamá y yo podemos manejarlo solas». Roberto asintió, pero vi que sus ojos se movían nerviosamente. «¿Y después qué vas a hacer?» «No sé, ¿por qué?» «Por nada. Solo preguntaba». Terminó su café y se levantó. «Me voy al trabajo. Hablamos en la noche». Me dio otro beso. Pero esta vez me alejé instintivamente. «¿Estás bien?», preguntó. «Perfecta». Después de que se fue, llamé al licenciado Herrera. «Licenciado, soy Esperanza. ¿Puede verme hoy en la tarde? Es urgente». «¿Pasó algo con la demanda?» «Pasó algo con mi esposo». A las 2 de la tarde estaba sentada en la oficina del licenciado Herrera con una copia de todos los emails que había encontrado en la computadora de Roberto. «Esperanza», me dijo después de leerlos, «esto es muy serio». «¿Qué tan serio?» «Tu esposo estaba planeando cometer fraude. Estos emails demuestran intención premeditada de apropiarse de tus bienes mediante engaño. ¿Qué puedo hacer? Primero, necesitas proteger tu dinero inmediatamente. Vamos a mover tus 400,000 pesos restantes a una cuenta individual que solo tú puedas manejar. ¿Y después? Después vas a casa. Vas a actuar como si no supieras nada y vas a dejar que Roberto siga con sus planes. ¿Por qué? Porque necesitamos que se incrimine más. Los emails son evidencia, pero si podemos grabarlo admitiendo sus intenciones, tendremos un caso mucho más sólido». El licenciado me explicó que con esa evidencia, yo podría no solo proteger mi dinero, sino también solicitar el divorcio con causa justificada, lo que significaba que Roberto no tendría derecho a ninguna parte de mis bienes. ¿Cuánto tiempo necesitamos? 1 semana, máximo 2. Pero Esperanza, esto es peligroso. Si Roberto se da cuenta de que lo descubriste, podría hacer algo desesperado. ¿Cómo qué? Como sacar dinero de cuentas conjuntas, vender propiedades o incluso intentar hacerte firmar documentos bajo presión. Salí de la oficina del licenciado Herrera con un plan claro. Iba a fingir que no sabía nada mientras reunía más evidencia, pero cuando llegué a casa esa tarde, encontré algo que me cambió todos los planes. Roberto estaba en la cocina, hablando por teléfono en voz baja. Cuando me vio entrar, colgó rápidamente. «¿Cómo te fue con el notario?», preguntó. «Muy bien. Ya soy copropietaria de la casa de tu mamá». Roberto sonrió, pero era una sonrisa falsa. «Me da mucho gusto». «Mi amor, ¿con quién hablabas?» «Con un compañero del trabajo». «¿Todo bien?» «Sí, todo bien». Esa noche, después de cenar, Roberto se disculpó y subió a hacer trabajo pendiente en su computadora. Perfecto. 1 hora después, volví a revisar su navegador. Había borrado todo el historial. Y cuando revisé sus emails, había eliminado todos los mensajes de Carolina. Roberto sabía que yo había descubierto algo, y ahora estaba cubriendo sus huellas. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto?
La respuesta llegó al día siguiente de una manera que nunca me imaginé. Carolina apareció en mi puerta a las 7 de la mañana. Sin avisar. Roberto ya se había ido al trabajo, y yo estaba en mi bata tomando café. Cuando escuché el timbre y la vi por la ventana, supe que algo había cambiado. «Carolina», le dije al abrir la puerta, «¿qué haces aquí tan temprano? Necesito hablar contigo, Esperanza. ¿Puedo pasar?» La dejé entrar, pero mantuve mi distancia. Después de lo que había leído en los emails de Roberto, sabía que Carolina no estaba de mi lado. «¿Café?», le ofrecí. «No, gracias». Se sentó en la sala y yo me senté frente a ella, esperando. «Esperanza, vine a disculparme». «¿En serio?» «Sí. Roberto me contó lo que hablaron anoche. Y me di cuenta de que todo este asunto se salió de control». «Interesante. Roberto no me había dicho que había hablado con Carolina». «¿Y qué exactamente te dijo Roberto?» «Que estás muy molesta por cómo te tratamos, que amenazaste con revisar sus cuentas bancarias, que ya no confías en él». «Ajá». Roberto estaba preocupado. «¿Y eso te parece mal?», le pregunté. Carolina se removió incómoda en su asiento. «Mira, Esperanza, sé que metí la pata. No debí haber metido a mi mamá en esto, pero tienes que entender que cuando me enteré de que tenías tanto dinero guardado, me asusté». «¿Te asustaste?» «Sí. Pensé que quizás tenías planes que nosotros no sabíamos». «¿Qué clase de planes?». Carolina miró hacia el suelo. «No sé. Planes para divorciarte de Roberto y quedarte con todo». Me quedé callada por un momento, procesando lo que acababa de decir. «Carolina, ¿en qué momento decidiste que yo era la mala de esta historia?». «No digo que seas mala. ¿En qué momento decidiste que una mujer que regaló 800,000 pesos a tu madre era una amenaza para tu familia?». «Es que es mucho dinero, Esperanza, que yo gané, que yo ahorré, que yo decidí usar para ayudar a mi familia». Carolina levantó la vista. «Pero también es dinero de Roberto». «¿Por qué?». «Porque están casados. Lo que es tuyo es de él también». Ahí estaba otra vez esa lógica retorcida. Mi dinero era de Roberto, pero cuando yo quería ser parte de las decisiones familiares, era una extraña. «Carolina, déjame preguntarte algo. ¿Tú le cuentas a tu esposo cuánto dinero tienes ahorrado?». «Eso es diferente». «¿Por qué es diferente?». «Porque yo trabajo. Es mi dinero. Y el dinero de la herencia de mi padre es mi dinero». Carolina se quedó callada. «¿Sabes qué creo yo, Carolina?», continué. «Creo que tú y Roberto pensaron que podrían manipularme para que pagara la casa de Dolores y luego encontraran la manera de controlar esa propiedad. Creo que todo este drama sobre mis intenciones ocultas era una pantalla para distraerme mientras ustedes planeaban cómo apropiarse de mi dinero». Carolina se puso pálida. «Esperanza, eso no es cierto». «¿No? Entonces explícame por qué Roberto ha estado investigando en Internet cómo anular demandas civiles y cómo reclamar herencias de cónyuges». El color se le fue completamente de la cara. «¿Cómo sabes eso?». «Porque lo vi en su computadora, junto con los emails donde ustedes dos planearon todo esto». Carolina se levantó bruscamente. «Esperanza, yo no sé de qué emails hablas». «Carolina, no me tomes por tonta. Leí toda la conversación. Sé que Roberto quería que me alejaras de Dolores para poder manejar la casa como patrimonio familiar. Sé que él pensaba que podría reclamar la mitad de mis bienes en caso de divorcio, y sé que tú estabas de acuerdo con todo». Carolina caminó hacia la ventana, dándome la espalda. «Esperanza, las cosas no son como tú piensas». «¿Ah, no? Entonces explícamelas». Se volteó hacia mí con lágrimas en los ojos. «Roberto tiene problemas, Esperanza». «¿Qué clase de problemas?». «Problemas de dinero». Sentí que el corazón se me aceleraba. «¿Qué clase de problemas de dinero?». Carolina se sentó otra vez, pero ahora se veía derrotada. «Roberto tiene deudas, muchas deudas». «¿De qué?». «De juego. Roberto ha estado apostando en el casino durante años. Al principio eran cantidades pequeñas, pero últimamente... ¿Últimamente qué?». «Debe casi 200,000 pesos. El mundo se me vino abajo». «¿200,000 pesos? Y los tipos a los que les debe no son exactamente pacientes». «¿Por qué no me dijo nada?». «Porque sabía que te ibas a enojar». «¿Y por qué?». Carolina hizo una pausa larga. «¿Por qué qué?». «Porque pensó que si podía conseguir acceso a tu dinero, podría pagar sus deudas sin que te enteraras». Ahí estaba, la verdad completa y horrible. Entonces todo esto, el drama con Dolores, las mentiras, la manipulación,
Todo era para que Roberto pudiera robar mi dinero para pagar sus deudas de juego. Carolina asintió miserablemente. Esperanza, él no quería lastimarte. ¿No quería lastimarme? Me levanté del sofá. Planeó robarme 1 millón de pesos y no quería lastimarme. Por favor, baja la voz. No voy a bajar la voz. Mi esposo es un ludópata y un ladrón. Carolina empezó a llorar. Esperanza, por favor, tienes que ayudarlo. Si no paga esas deudas pronto, los prestamistas van a... ¿Van a qué? Van a lastimarlo. O algo peor. Me senté otra vez, tratando de procesar todo. Mi esposo de 23 años era un apostador compulsivo con deudas peligrosas, que había planeado robarme para salvar su propio pellejo. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté. 2 semanas. Menos, tal vez. Y tú viniste aquí a pedirme que lo ayude. Vine a pedirte que lo perdones. Esperanza, sé que lo que hicimos estuvo mal, pero Roberto es mi hermano. Es el papá de tus sobrinos. Es tu esposo. Miré a Carolina y por primera vez en todo este drama sentí algo parecido a la compasión. No por Roberto, sino por ella. Estaba desesperada por salvar a su hermano. Carolina, le dije suavemente, ¿Roberto sabe que viniste a contarme esto? No, me va a matar cuando se entere. ¿Y por qué lo hiciste? Porque anoche hablé con mi mamá. Me contó lo que pasó ayer en el notario. ¿Cómo te defendió? ¿Cómo te dio el anillo de mi papá? Me di cuenta de que hemos estado atacando a la única persona que realmente quiere ayudar a esta familia. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Esperanza, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero por favor, no dejes que Roberto vaya a la cárcel, o algo peor. La miré por un largo momento. Luego me levanté y fui por mi teléfono. ¿A quién vas a llamar?, preguntó Carolina, con pánico en la voz. Al licenciado Herrera. Porque Carolina, si vamos a salvar a Roberto, lo vamos a hacer bien, y con condiciones. ¿Qué clase de condiciones? Sonreí, pero no era una sonrisa agradable. Las mías. El encuentro que organicé para esa tarde cambiaría todo. Dolores, Roberto, Carolina, el licenciado Herrera y yo nos reunimos en la oficina del abogado a las 4 de la tarde. Roberto no sabía por qué estaba ahí. Solo le dije que necesitábamos aclarar algunos asuntos legales sobre la casa. Cuando vio a Carolina ya sentada en la oficina, se puso pálido. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Roberto. Siéntate, Roberto, le dije. Tenemos mucho de qué hablar. El licenciado Herrera abrió una carpeta gruesa en su escritorio. Roberto, estamos aquí porque tu esposa descubrió algunas irregularidades en tu comportamiento financiero. ¿Qué irregularidades? Saqué una copia de todos los emails que había encontrado y los puse frente a él. Estas irregularidades. Roberto leyó las primeras líneas y se puso verde. Esperanza, yo puedo explicarte. No hay nada que explicar, Roberto. Todo está muy claro. Dolores, que hasta ahora había estado callada, habló por primera vez. Roberto, ¿es cierto que planeaste usar el dinero de Esperanza para pagar tus deudas? Roberto miró a su madre, luego a Carolina, luego a mí. Mamá, yo... Respóndeme. ¿Es cierto? Roberto bajó la cabeza. Sí, es cierto. El silencio en la oficina era ensordecedor. ¿Y es cierto que me usaste para alejar a Esperanza de mí? Continuó Dolores. Mamá, yo solo pensé que sería más fácil si yo no sabía la verdad. Dolores se levantó de su silla, furiosa. Me usaste, Roberto. Hiciste que tratara mal a la única persona que ha sido generosa conmigo. Mamá, por favor. No me digas, mamá, por favor. Tienes 51 años y te comportas como un niño mentiroso. Dolores se volteó hacia mí. Esperanza, perdóname. No sabía que mi hijo era capaz de algo así. Yo sé que no lo sabías. Dolores. Roberto finalmente levantó la vista. Esperanza, sé que lo que hice estuvo mal, pero estoy desesperado. Si no pago esas deudas... Lo sé, Roberto. Carolina me contó todo. Roberto miró a su hermana con furia. ¿Se lo dijiste? Sí, se lo dije, porque alguien tenía que decir la verdad. Roberto se recostó en su silla, derrotado. Entonces, ya sabes todo. Ya sabes qué clase de hombre soy. Sí, lo sé, le dije. Y ahora vamos a decidir qué hacer al respecto. El licenciado Herrera tomó la palabra. Roberto, técnicamente, lo que hiciste constituye fraude matrimonial. Tu esposa podría demandarte y tú podrías enfrentar cargos criminales, además de perder todo derecho a sus bienes.
Pero, continuó, Esperanza ha decidido ofrecerte una alternativa. Roberto me miró con esperanza por primera vez en la tarde. ¿Qué alternativa? Saqué un documento que había preparado esa mañana con ayuda del licenciado Herrera. Voy a pagar tus deudas, Roberto. Roberto abrió los ojos como platos. ¿En serio? Pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Primera condición: divorcio inmediato y voluntario. Sin pelear por bienes gananciales, sin reclamar pensión alimenticia, sin nada. Roberto se quedó callado. Segunda condición: tratamiento obligatorio para ludopatía. Vas a ir a terapia durante 2 años mínimo y yo voy a monitorear tu progreso. Esperanza. Tercera condición: vas a firmar una confesión completa de todo lo que hiciste, admitiendo el fraude, para que quede en mi poder. Si alguna vez intentas lastimarme de cualquier manera, esa confesión va directo a la policía. ¿Y cuarta condición? Preguntó Roberto, porque podía ver en mi cara que había más. Cuarta condición: te sales de esta casa hoy. No regresas nunca. No me contactas directamente nunca más. Si necesitas comunicarte conmigo por algo, lo haces a través del licenciado Herrera. Roberto se quedó en shock. Esperanza, es nuestra casa. Era nuestra casa cuando tú eras mi esposo. Ahora eres el hombre que planeó robarme. La casa queda para mí. Roberto miró a Dolores, luego a Carolina, buscando apoyo. Dolores habló con voz firme. Roberto, acepta lo que te está ofreciendo Esperanza. Es más de lo que te mereces. Carolina asintió. Roberto, ella te está salvando la vida. Si no pagas esas deudas... Lo sé, dijo Roberto en voz baja. Lo sé. Tomó el documento y lo leyó completo. ¿Y si acepto todo esto, pagarás los 200,000 pesos que debo? Los 250,000 pesos que debes, lo corregí. Los intereses siguen corriendo. Roberto me miró sorprendido. ¿Cómo sabes la cantidad exacta? Porque esta mañana fui a hablar con los prestamistas. Toda la sala se quedó en silencio. ¿Hiciste qué?, preguntó Carolina. Fui al casino donde Roberto tiene sus deudas. Hablé con el gerente. Le expliqué la situación y negocié una liquidación total por 250,000 pesos si se paga esta semana. Roberto se puso pálido. ¿Fuiste al casino? Sí. Y déjame decirte, Roberto, que cuando mencioné tu nombre, el gerente me miró con mucha lástima. Por lo visto, eres muy conocido ahí. Esperanza, eso era muy peligroso. Lo peligroso, Roberto, era que continuaras mintiendo y robando mientras los intereses seguían creciendo. El licenciado Herrera intervino. Roberto, tienes que decidir ahora. Esta oferta expira hoy. Roberto tomó una pluma que había en el escritorio. Si firmo esto, ¿realmente vas a ayudarme? Voy a cumplir mi parte del trato, le dije. Siempre y cuando tú cumplas la tuya. Roberto firmó todos los documentos. La confesión, el acuerdo de divorcio, el compromiso de tratamiento, todo. Cuando terminó, se levantó y me miró. Esperanza, sé que no tengo derecho a preguntarte esto, pero ¿me odias? Lo miré durante un largo momento. No te odio, Roberto, pero tampoco te conozco. El hombre con quien me casé nunca habría hecho lo que tú hiciste. Ese hombre era honesto y confiable. Tú eres un extraño. Roberto asintió tristemente. Tienes razón. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó hacia su madre. Mamá, perdóname. Dolores se levantó y le dio un abrazo. Te perdono, mijo, pero ahora tienes que perdonarte a ti mismo y mejorar. Roberto se fue, y los que quedamos en la oficina nos sentamos en silencio por un momento. Finalmente, Dolores habló. Esperanza, ¿estás bien? La miré y sonreí. Por primera vez en meses, la sonrisa era genuina. Sí, Dolores, estoy más que bien, estoy libre. Y tenía razón. Al día siguiente, cuando desperté en mi casa vacía pero tranquila, me di cuenta de que había recuperado algo que había perdido hacía mucho tiempo, mi paz mental. Pero la verdadera sorpresa llegó una semana después. Una semana después del divorcio, recibí una visita que no esperaba. Era sábado por la mañana. Estaba regando las bugambilias cuando un carro se estacionó frente a mi casa. Era Dolores, pero no venía sola. Venía con un hombre mayor, elegante, que no reconocí. Esperanza, me dijo Dolores cuando se bajaron del carro, te presento a mi hermano Eduardo. Acaba de llegar de Monterrey. El hombre se acercó y me extendió la mano. Esperanza, he escuchado mucho sobre usted. Mucho gusto, Eduardo. ¿Podemos pasar?
preguntó Dolores. Eduardo quiere hablar con usted sobre algo importante. Los invité a sentarse en la terraza. Les serví café y esperé. Eduardo era claramente un hombre de negocios. Tenía esa manera de hablar precisa y directa de alguien acostumbrado a tomar decisiones importantes. Esperanza, comenzó. Dolores me contó toda la historia. Lo que usted hizo por ella, lo que Roberto hizo a usted y cómo usted manejó toda la situación. Y estoy impresionado. Eduardo tomó un sorbo de café y continuó. Esperanza, yo tengo una cadena de restaurantes en Monterrey y Guadalajara. 7 ubicaciones, 120 empleados. Es un negocio próspero. Pero estoy llegando a una edad donde necesito empezar a delegar responsabilidades. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? He estado buscando un socio, alguien inteligente, con carácter, que sepa manejar personas y dinero, alguien en quien pueda confiar. Miré a Dolores, que estaba sonriendo con orgullo. Eduardo, yo no sé nada sobre restaurantes, pero sabe sobre administración. Dolores me contó que tenía su propia agencia de publicidad antes de casarse. Me contó cómo manejó la situación con Roberto, cómo protegió su dinero, cómo negoció con los prestamistas. Eso me dice que sabe manejar crisis y tomar decisiones difíciles. Es muy gentil de su parte. Pero, Esperanza, interrumpió Dolores, escúchalo. Eduardo sacó una carpeta de su portafolio. Le estoy ofreciendo una sociedad del 40% en mi negocio. Usted invertiría 500,000 pesos y a cambio recibiría 40% de las ganancias mensuales, más un salario como gerente general. Abrí la carpeta. Había estados financieros, proyecciones, fotos de los restaurantes. Todo se veía muy profesional. ¿Cuánto dinero estamos hablando? El negocio genera aproximadamente 200,000 pesos de ganancia neta al mes. Su parte serían 80,000 pesos mensuales, más 50,000 de salario. Me quedé callada, haciendo cálculos mentales. 130,000 pesos al mes era más dinero del que había ganado jamás. ¿Por qué yo?, pregunté. Eduardo sonrió. Porque en 30 años de negocios he aprendido a reconocer a las personas de carácter. Lo que usted hizo esta semana, la manera en que protegió sus intereses, pero también ayudó a Roberto, a pesar de lo que él le hizo. Eso habla de alguien que puede manejar un negocio con integridad. Además, añadió Dolores, Eduardo necesita mudarse de Monterrey por razones de salud. Su médico le recomendó un clima más cálido. Y Guadalajara me gusta, dijo Eduardo, pero necesito a alguien local que maneje las operaciones diarias. Miré los documentos otra vez. Los números eran reales. Las referencias de los restaurantes eran verificables. ¿Cuándo necesita una respuesta? Tómese el tiempo que necesite, pero Esperanza, déjeme decirle algo más. Eduardo se inclinó hacia adelante. Tengo 2 hijos que viven en Estados Unidos. No tienen interés en el negocio familiar. Si esta sociedad funciona bien, eventualmente le vendería mi parte también. En 5 años, usted podría ser la dueña completa de todo. Era una oportunidad increíble. Más de lo que jamás había soñado. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto. Después de que se fueron, me quedé sentada en la terraza, mirando los documentos. En una semana había pasado de ser una ama de casa engañada a tener la oportunidad de convertirme en empresaria. Esa noche llamé al licenciado Herrera para que revisara la propuesta de Eduardo. Todo estaba en orden. Los restaurantes eran legítimos, las ganancias eran reales, y Eduardo tenía una reputación impecable en Monterrey. El lunes por la mañana llamé a Eduardo. Acepto su propuesta. 3 meses después, estaba parada en el restaurante principal, supervisando el servicio de la cena del viernes. Los empleados me respetaban, los números seguían siendo buenos, y cada mañana me despertaba emocionada de ir a trabajar. Carolina vino a visitarme una tarde. Roberto estaba en tratamiento y aparentemente progresando bien. No había vuelto a apostar. ¿Estás feliz?, me preguntó Carolina. Miré a mi alrededor. Mi oficina tenía ventanales que daban al jardín central del restaurante. En mi escritorio había reportes de ventas positivos y cartas de felicitación de clientes satisfechos. Sí, le dije, estoy feliz. ¿No extrañas estar casada? Carolina, durante 23 años pensé que necesitaba a Roberto para ser feliz. Resulta que lo único que necesitaba era recuperar mi confianza en mí misma. Carolina sonrió. Sabes, Roberto dice que has sido lo mejor que le ha pasado.
que el hecho de que lo hayas salvado pero con condiciones le ha enseñado lo que realmente significa amar a alguien. Me da gusto que esté mejorando. ¿Crees que alguna vez? No. Carolina, Roberto y yo terminamos, pero me alegra saber que está bien. Esa noche, después de cerrar el restaurante, manejé de regreso a mi casa. Era la misma casa donde había vivido con Roberto, pero se sentía completamente diferente. Era mi casa ahora. Entré, me serví una copa de vino y me senté en la terraza a ver las estrellas. Mi teléfono sonó. Era Dolores. Esperanza, ¿cómo estás, mija? Muy bien, Dolores. ¿Y tú? Feliz. Eduardo me contó que los restaurantes están funcionando mejor que nunca contigo a cargo. Ha sido una experiencia increíble. Esperanza, quiero agradecerte por todo. No solo por la casa, por enseñarme que está bien defenderse, por mostrarme que las mujeres podemos ser fuertes sin ser crueles. Gracias, Dolores. Y mija, quiero que sepas algo más. ¿Qué? El mes que viene voy a cambiar mi testamento. Esta casa va a quedar completamente para ti. Es lo menos que puedo hacer después de todo lo que has hecho por mí. Sentí lágrimas en los ojos. Dolores, no es necesario. Sí es necesario. Eres la hija que siempre quise tener. Después de colgar, me quedé ahí sentada, pensando en todo lo que había pasado en los últimos meses. Había empezado como una mujer humillada, engañada por su esposo y rechazada por su familia política. Había terminado como una empresaria exitosa, respetada y financieramente independiente. No había sido fácil. Había momentos en los que pensé que no iba a poder seguir adelante, pero había aprendido algo importante. A veces, las crisis más dolorosas son las que nos llevan a las mejores oportunidades. Mi teléfono sonó otra vez. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Esperanza, soy Roberto. Sé que no debo contactarte, pero quería que supieras que cumplí 6 meses sin apostar. Gracias por no abandonarme completamente. Gracias por salvar mi vida, aunque yo no lo merecía. Leí el mensaje 2 veces. Luego lo borré sin responder. Esa era la página de mi vida que había cerrado. Ahora tenía páginas nuevas que escribir. Me levanté, entré a la casa y subí a mi cuarto. En la mesita de noche estaba el anillo de diamantes que me había dado Dolores, el anillo que había pertenecido a la abuela de Roberto. Ya no lo usaba como símbolo de matrimonio. Ahora lo usaba como recordatorio de que el respeto se gana, que la confianza se construye y que una mujer de carácter siempre encuentra la manera de salir adelante. Al día siguiente era domingo. Iba a levantarme tarde, iba a desayunar en la terraza y después iba a revisar los planos para el 8º restaurante que Eduardo y yo estábamos pensando abrir en Puerto Vallarta. Porque resulta que cuando una mujer se respeta a sí misma, el mundo entero la empieza a respetar también. Y esa, definitivamente, era una lección que había valido la pena aprender.